Lucas 23:1 dice: levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Bendito Dios, te damos gracias una vez más. Queremos bendecir y proclamar tu nombre y te pedimos que tú bendigas tu palabra una vez más en nuestros corazones. Bueno, este pasaje, desde el verso 1 hasta el verso 12, podemos ver y observar que cuando el diablo no puede detener la obra de Dios a través de un siervo de Dios, entonces va a empezar a utilizar medios, todos los medios que pueda, para impedirlo. Así que muchas veces intentará impedirlo por medio de situaciones sobre nuestra propia vida directamente. Lo utilizará todo: pruebas, pérdidas, enfermedades. Puede utilizar muchísimos medios a ver cómo puede detenernos, a ver si puede impedir que la obra de Dios se lleve a cabo. Es la labor del diablo. Así que cuando no puede vencernos directamente, entonces, como vemos en este pasaje, empezará a utilizar medios externos, las personas que nos rodean. En esta historia nos dice que Jesús fue llevado y acusado falsamente. Falsamente porque lo que Jesús había dicho era cierto. Era una persona justa, era una persona recta. Él no tenía intenciones de levantar, ¿verdad?, ningún sistema de oposición al emperador, a César. Él no quería hacerse rey. En varias ocasiones el pueblo lo había intentado y él mismo lo había impedido. Él había dicho que no. Eso sucederá más tarde. Sino que él había venido con el propósito de gobernar sobre el corazón de los hombres. Amén. No sobre el cuerpo del hombre, sino sobre el corazón del hombre. En este aspecto él quería reinar. Él quería transmitir su reino, las condiciones de su reino, sobre las personas para que lo aceptaran tal y como era. Y él era, por cierto, rey de reyes y señor de señores. Así que no se equivocaba al decir que él era el Cristo, que significa eso, el rey. Entonces, como los opositores, especialmente la gente religiosa de ese tiempo, no pudo impedir el avance de la predicación y del propósito que este hombre tenía, entonces dice, ¿verdad? Aquí hemos leído que él levantó y lo llevó delante, ¿verdad?, de Pilato. En este pasaje nos dice que Pilato estuvo hablando con Jesús y le dijo, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Le hizo esta pregunta. Respondiendo él dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a los gentiles, ningún delito hallo en este hombre. Así que como Pilato no encontró ningún delito, entonces Jesús, él se enteró que era de la jurisdicción de Herodes, de Galilea, que era sobre el lugar que gobernaba Herodes, y dice que Pilato pues quiso quizás quitarse, así como se suele decir, muerto de encima. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no me quiero complicar la vida con la muerte de este inocente porque no encuentro nada, sino aquí lo único que veo son intenciones malas en el corazón de esta gente. Así que Poncio Pilato no se quería manchar las manos y se quería quitar el bulto de encima. Así que dijo, bueno, pues si tú perteneces a la jurisdicción de Herodes, pues que te juzgue. Ahora dice esta historia, si usted leemos todo este pasaje hasta el verso 12, si quiere lo puede ir leyendo, si tiene la Biblia en la mano, dice que en ese tiempo Herodes y Poncio Pilato estaban enamistados, no se llevaban bien. ¿Cuál era el problema? El problema es que Poncio Pilato no quería reconocer la autoridad de Herodes. Hasta entonces no había querido reconocer la autoridad de Herodes. Entonces, por esa causa, Herodes
pues no se llevaba bien con Pilato y Pilato no se llevaba bien con Herodes. Pero es interesante que hasta aún en este momento, cuando intentan hacerle mal a Jesús, su presencia hace posible que los hombres aún se pongan a bien. Es bien claro que el trasfondo, lo que los dos querían era evitar el problema. Porque dice que cuando llegó Jesús, en los versos siguientes dice que cuando llegó Jesús a Herodes, Herodes que había escuchado lo que este hombre estaba haciendo, le habían hablado de las señales y milagros, él dijo, qué bien, que ahora viene y voy a tener la oportunidad de pedirle que haga una señal, yo quiero ver un milagro. Sorpresa que se llevó Herodes, porque Jesús no lo iba a hacer. Jesús no vino con ese propósito. Jesús no vino para hacer señales y prodigios sin sentido, para hacerse importante. Los milagros de Jesús y las señales de Jesús tenían un propósito, de beneficiar a los demás. Por tanto, ahora cuando usted vea tantas señales y prodigios que se van a empezar a manifestar, Jesús dijo que en los últimos tiempos habría muchas señales y prodigios, pero que serían engañosos. Usted se dará cuenta que los señales y prodigios que hacen estos super personas que no sé cómo la hacen, tipo la puerta del diablo, o son engaños o métodos que aprenden, pero tengamos cuidado porque observaremos que el propósito de las señales es atraer a la gente tras de la persona. Es un engaño, no lo hace con propósito. Yo no sé si usted, miren, yo no le aconsejo que vea estos programas si no sabe dominarlos. Este mago famoso que está apareciendo ahora, este hombre está haciendo unas señales que yo me pregunto a veces, porque lo he visto que anda sobre el mar, sobre el agua. Los otros días vi que hizo que de un cubo saliera una cantidad de peces enorme. Es decir, vació el cubo y empezó a caer peces de un cubo vacío. Ahora, todo esto posiblemente el diablo lo está utilizando para hacer ver al mundo que hay gente que puede hacer los mismos milagros que Jesús hizo. Pero yo me pregunté, bueno, ¿y qué sentido tiene que este hombre haga todas estas señales? Porque no tiene ningún propósito. Bueno, pensé, porque lo hizo entre los negritos, este aparente milagro, no sé cómo lo hizo, por lo menos hubo peces para estos negritos, para que comieran algunos, porque no sé si los comerían. El caso que lo hizo. Pero uno se da cuenta que las señales que estas personas hacen solamente es para atraer y buscar fama. Por tanto, este tipo de milagros no favorece para nada a las personas. Solamente es un engaño. Una vez más, repito, cuidado con estos tipos de señales y prodigios y también con estos programas, porque a veces pueden confundirnos. Hay que saber dominar en la situación para poder entrar a observar este tipo de programas, porque en muchos de ellos hay brujería, hay muchas fuerzas del mal que están detrás de todo esto, cosa que no nos extrañamos porque la Biblia dice que esto va a ocurrir en los últimos tiempos. Va a ocurrir. Así que Herodes dijo, qué buena oportunidad voy a tener para que este hombre haga un milagro, ¿verdad?, entre nosotros y podamos verlo. Pero Jesús en ningún momento cedió a esta petición y entonces Herodes se enfadó y mandó a azotarlo. Pero Herodes tampoco encontró ninguna falta grave para condenarlo. Así que dijo, Poncio Pilato te envió, a él te devuelvo. Y que él haga lo que tenga que hacer porque eres el primero que se ha metido en este fregado. Así que de alguna forma vemos que el pueblo, los líderes religiosos, al ver que ni Poncio Pilato cedía a condenar a Jesús, ni Herodes tampoco, entonces el pueblo, o más bien los responsables religiosos, empezaron a increpar el ánimo del pueblo. Y empezaron a decirle, cuando estos hombres vieron que Pilato no quería llevar a cabo este juicio y esta forma de condenación, entonces ellos dijeron, él se ha proclamado rey. Si se ha proclamado rey, se opone a César.
¿Qué te quieres poner mal tú con César? Y esta fue el arma que el enemigo utilizó para que Poncio Pilato cediera para hacerle un juicio a Jesús. Pero vemos, hermano, cómo las artimañas del enemigo, cómo el enemigo se mueve de forma para impedir que nosotros avancemos. Bueno, todos tenemos la experiencia, ¿verdad?, que nos hemos encontrado con situaciones semejantes, ¿verdad? Hemos atravesado las iglesias evangélicas en nuestra época, donde dice que tenemos libertad, igualdad, ¿verdad? Dice que tenemos la misma igualdad que tiene el catolicismo, que tienen las demás religiones, pero hay una gran persecución contra el pueblo de Dios. Hemos sufrido, y están sufriendo las iglesias, el cierre de sus locales. Simplemente porque, bueno, porque a un vecino le molesta, solamente necesita algo por donde poder meter mano y traer problemas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que todo esto, hermanos, detrás de todas estas cosas es el enemigo que se está moviendo. Por tanto, tenemos que ser sabios, tenemos que darnos cuenta que tenemos una lucha espiritual y que no debemos de empezar a decir que la gente es mala, la gente no quiere saber nada de Dios. Es verdad que hoy en día hay un ateísmo tremendo, que hay muchas personas que no quieren saber nada de las cosas de Dios, pero tenemos que entender que detrás de todo esto está el diablo. Y que es el diablo que crea estas situaciones. Y para eso tenemos estos pasajes, hermanos, para aprender las artimañas del diablo. Para que no nos sorprendamos cuando nos ocurra alguna situación que a veces decimos, pero ¿por qué no nos deja libertad para expresar el mensaje, si al fin y al cabo es un mensaje que beneficia a todas las personas? El Evangelio es un mensaje de esperanza para todas las personas. ¿Y por qué el hombre se opone a un mensaje tan importante? Porque el hombre no quiere recibir un mensaje el cual puede traerle felicidad, le puede traer bendición a este lado de la vida y especialmente una esperanza para después de la muerte. Bueno, porque el enemigo no está interesado en que la gente se salve. Así que el enemigo va a hacer todo lo posible para impedir el desarrollo del Evangelio, para que el Evangelio no resplandezca en el corazón de los hombres. Pero nosotros, hermanos, en medio de las pruebas, de las dificultades, tenemos que seguir avanzando. Debemos seguir confiando en Dios. No crean que esta situación que vivió Jesús no la habían vivido anteriormente y posteriormente también los siervos de Dios. Por ejemplo, yo quisiera leer varios pasajes. En el Salmo 25, 2, pues David, vamos a leerlo, si lo pueden poner aquí en la pantalla, vamos a ver lo que dice en este Salmo. (25:2) para que vean las artimañas del diablo, cómo realmente quería traer e impedir el avance también en ese tiempo. Dice la palabra, dice David, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Sí, David tuvo que orar a Dios y clamar a Dios, aunque también esto se puede aplicar, ¿verdad?, al Señor Jesús, porque es una palabra profética. Pero especialmente David dice que él clamaba porque como no podía el enemigo vencer a David, no podía herir a David, tocar a David porque estaba protegido por Dios, entonces provocaba burla y confusión. Se reían, se burlaban de él, sus enemigos. Una forma de afectar los sentimientos de las personas. ¿Verdad que muchas veces se ríen de nosotros y se burlan de nosotros y nos dicen, fanático, religioso, ¿tú qué clase de religión tienes? ¿Cómo es que abandonaste la religión de tus padres, de tus antepasados? Empiezan a minarnos de esta manera, a burlarse de nosotros. Así que el enemigo utiliza las burlas de los demás. Así que cuando alguien se burle de usted, de la fe que tiene en Jesús, no se preocupe, porque también David tuvo que soportar esas burlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar en Dios.
así como David, orar a Dios, depender de Dios y seguir trabajando. Que la gente se burla, que se burle. Que la familia no nos entiende, que no nos entienda. Nosotros sí que sabemos por qué ocurre esto. Porque el enemigo no quiere que nuestros parientes se conviertan. Así que crea una barrera y de esa manera usted no predica el evangelio. Yo no le voy a hablar más a esta persona. Al fin y al cabo, ¿para qué? ¿Para que se burle de mí? No, yo voy a impedir compartir el amor de Dios con esta persona. ¿Por qué? Porque si hablo del evangelio, inmediatamente se empiezan a reír de mí. El enemigo utiliza estos medios para que tú y yo no cumplamos con el plan de Dios en nuestra vida. Por tanto, tenemos que ver que tiene muchas formas de impedir el avance. También, por ejemplo, en Primera de Reyes 18, Elías tuvo también una situación en la cual vamos a leerla también. En Primera de Reyes, capítulo 18, veremos cómo el enemigo ahí intenta también, ¿verdad?, confundir al profeta. Porque es lo que quiere hacer el enemigo, que nosotros no cumplamos con el plan que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Dice así, 18, versos 16 y 17. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acaz y le dio el aviso. Y Acaz fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Le dice el rey Acaz a Elías, ¿eres tú el que perturba a Israel? Entonces el profeta le respondió. Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y tu casa y tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Bíter o a los Beales, que significa los Bíter, los Beales, o sea, los ídolos. Así que el diablo, a través de Acaz, quiso confundir a Elías y hacerle creer que era el culpable. Pero Elías era un profeta de Dios y Dios le había revelado que había traído una sequía, una crisis económica sobre la nación porque la nación la había abandonado. Así que Elías estaba bien convencido porque había venido el desastre nacional. Hermano, nosotros no nos tenemos que sentir acusados por lo que ocurra en la nación que estemos. Es verdad que tenemos que orar por ella. Tenemos que ser responsables. Tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones y deberes. Pero la causa, el desastre o la situación que la nación pueda estar acarreando, si nosotros estamos sirviendo decentemente y honradamente a Dios, nosotros no somos los culpables. Los culpables son ellos que ponen leyes malas. Son ellos que le dan la espalda a Dios. Es el pueblo o la nación que ha dado la espalda a Dios y ha echado por tierra los mandamientos de Dios y ha impuesto a ellos sus propios mandamientos, sus propias leyes. Y por eso ha venido el desastre. ¿Cuál es el desastre que tenemos hoy en Europa? Pues porque somos un continente ateo. Europa es un continente ateo. Cuando Europa era el continente de la fe en el pasado. Había una lucha por el evangelio, aunque a veces se llevara un evangelio barato, pero escuche, la ida de Colón y de los españoles a sus países fue una bendición, aunque no llevara una religión viva, aunque llevara una cruz muerta o un Cristo muerto, pero esa religión le sacó de la oscuridad, de la hechicería y de la brujería que gobernaba en ese continente. Así que de alguna forma fue Dios mismo que permitió, y más tarde ha llegado el verdadero evangelio. Y de esa forma, hoy en día, quizá el país sudamericano es el país más fervoroso y creyente del mundo. ¿Me entiende? Así que a veces Dios ha utilizado Europa, de aquí salieron los grandes predicadores. En el siglo XVIII, siglo XVII, hermanos, Dios levantó
y trajo unos tremendos avivamientos en el norte de Europa, como el movimiento de Gales, el movimiento, este hombre llamado Spurgeon y muchos otros predicadores como Ellis y Juan Bunyan y muchos otros que eran hombres de este continente y que iban a predicar el evangelio y que eran invitados de todas partes del mundo para que llevaran el evangelio. Pero hoy en día Europa es una oscuridad, es una minoría. Gracias a Dios por todos ustedes que vinieron de otros lugares y en España existe y sigue el evangelio. Pero si dependiera el evangelio de los europeos, imagínense la situación que estaríamos. Ahora, ¿por qué? Pues muy sencillamente, porque Europa cambió el evangelio por herejías. Empezaron a introducir la evolución, por ejemplo. Karl Marx dio las doctrinas comunistas y socialistas y se levantaron los grandes ateos de Europa. Él fue el que introdujo las doctrinas socialistas, enemigas completamente de Dios, lo cual llevó a un sistema comunista ateo. ¿Y qué diremos del personaje que introdujo la evolución y que empezó a confundir al mundo y que empezaron a creer a estas teorías sin sentido y sin base sólida y abandonaron el evangelio? Esta fue la causa del problema de Europa, que cambiaron la verdad por la mentira del diablo. Y el enemigo se dedica a eso, a confundir. Por tanto, vemos que Acaz, aunque fue Abdías, el general de su ejército que en primer lugar tuvo un contacto con Elías después de esos años de tribulación en Israel, pero quiso acusarle. El rey le quiso acusar a Elías, es decir, tú eres el culpable. Y es verdad, muchas veces vienen y nos dicen, vosotros los cristianos sois, como decía Lenin, ¿no? Sois el opio del pueblo. Decía, la religión es el opio del pueblo, endormece a las naciones. Vamos a exterminar la religión porque es el opio del pueblo, decía. Que adormece. Y así fue como él empezó a infectar y a confundir, haciendo creer que la religión era algo negativo para la mente humana, que no era algo que hacía a la persona estar activa. Pero este hombre estaba totalmente equivocado, porque si hay algo que pone activo es la verdad del evangelio. Nos hace útiles para Dios y nos hace útiles para el mundo, si somos activos, claro. Es el evangelio el que despierta a las personas. Pero bueno, el enemigo hizo creer a este hombre que era el opio del pueblo. Y tenían parte razón, porque en esa época estaba el famoso Rasputín, pobre hombre. Era un instrumento del diablo y se había metido en el seno de los zares de Rusia y había empezado a confundir tremendamente. Y este hombre, cuando vio a Rasputín y a otros que lo único que hacía era entretener a la gente, pues llegó a la conclusión y dijo, pero ¿para qué clase de religión tiene esta gente? Pero sabemos que Rasputín era un instrumento del diablo, era un brujo, era un hombre que buscaba su propia fama y sus propios intereses, de enriquecerse y de buscar fama y de conseguir todos los bienes que podía. Bueno, así lo encontramos hoy en día mucha gente también, que lo único que está interesado en el dinero o en la fama. Pero nosotros no vamos a hacer caso de esa clase de personas. Nosotros tenemos que ver que el evangelio es otro tipo de evangelio. El evangelio es para darle la gloria a Dios y para salvar a los pecadores, hermano. Entonces no te importe si te acusan que tú eres el culpable de que la nación esté como está, porque no es cierto. Pero el enemigo va a hacernos creernos que somos culpables. Pero tú y yo no tenemos que ceder, porque Elías le dijo, no, ¿yo culpable? No, tú y tu familia. Vosotros que habéis introducido a Baal en esta y habéis desplazado a Jehová, que es el Dios de esta nación. Sois vosotros los culpables, sois unos brujos, unos hechiceros. Te has vendido a tu mujer Jezabel, que es un instrumento satánico. Y le enfrentó cara a cara. Hermano, y es verdad, nosotros tenemos que defender la justicia, la verdad.
y no debemos de achicarnos, sino decir que realmente nosotros estamos aquí para defender la verdad. Pero hermano, no solamente, ya para concluir, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, vamos a leer en Hechos, para que veamos que también los apóstoles sufrieron estas mismas persecuciones. Y ahí vamos a estar ya terminando. Hechos 16, 20, 17, 6 también, 21, 28 y 24, 5 vamos a leer. 16, 20 he dicho, ¿verdad? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. ¿El 20? ¿Dónde lo tengo yo? No, esto es el 10. Estoy yo en el 10, en el 20. No, esto está bien, correcto. Este fue el mandato que recibió. 20, que lo estaba leyendo yo. Dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Esta fue las artimañas que utilizó el enemigo para traer un desánimo en la ciudad. Las personas estaban escuchando el Evangelio y estaban recibiéndolo y empezaba a haber un avivamiento y conversiones por medio de la predicación de estos hombres. Entonces el enemigo quiso detener la obra y el avance del Evangelio. Y entonces utilizó las autoridades una vez más y empezó a decir, esta gente son judíos, esta gente son pobres cristianos y estos vienen a alborotar nuestra ciudad porque traen cosas de su religión. Entonces nosotros tenemos otras creencias. Váyase usted a un país comunista, lleve el Evangelio y verá lo que le va a pasar. Me refiero a los países que están cerrados al Evangelio, porque hoy en día muchos países comunistas es todo lo contrario, hay más avivamiento que los que tenemos nosotros. Porque hoy en día en Rusia y en la China hay más cristianos que en Europa. Hay muchas más conversiones allí, aunque hay persecución todavía. Pero se está convirtiendo mucha gente. Pero hay otros países musulmanes y otros países que está completamente cerrados y se lleva el Evangelio y inmediatamente te dice, esta religión no es aceptable, porque aquí hay otra religión. Nosotros tenemos otra cultura. Esta cultura es la cultura de Europa, de los países occidentales, por tanto, aquí no tienen cabida. Y eso lo hace el enemigo para impedir que el Evangelio se predique en esas naciones. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Con la gracia de Dios y con la sabiduría de Dios, no debemos de permitir de dejar de predicar el Evangelio. Si Dios nos lleva a ese lugar, no vayas si Dios no te manda, porque si vas por tu cuenta vas a tener problemas. Pero si Dios te manda, Dios abrirá puertas también. Porque vemos que los apóstoles siguieron avanzando. Bueno, les echaban de una ciudad, se iban a otra y seguían predicando el Evangelio. Porque Jesús dijo, si en esta ciudad no os recibimos, vais a otra. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Pero no vamos a permitir que el enemigo frustre nuestro trabajo. Tenemos que seguir, hermano, compartiendo el Evangelio. 17:6 dice así. Pero como no los hallaron, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los que predicaban el Evangelio eran unos trastornadores. Dice, estos están llevando esta religión por todo el mundo y fíjate que hasta aquí han llegado. Así que como esto no sonaba bien, eran unos trastornadores, entonces hay que perseguirlos. Los que están trastornados son los que no tienen el Evangelio, hermano. Los que no reciben el Evangelio. Pero realmente el Evangelio no trastorna, sino liberta a los hombres. El 21, 28, también nos vemos otra vez cómo hubo el impedimento. 21, 28. Dice la palabra, gritando
israelitas, ayudad. Fíjese, un auxilio. ¿Por qué tienen que ayudar? Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, cosa que no era cierta. Lo habían visto pasear por la ciudad con ciertos griegos, pero ellos añadieron un poco más. Además empezaron a decir, van en contra de nuestra ley, va en contra de nuestro templo, va en contra de nuestras normas. Es una forma de desanimar. Porque claro, las personas hasta que no conocen el Evangelio y conocen la verdad, no pueden diferenciar. Si usted va a predicar el Evangelio y por ahí hay un exaltado y empieza a hablar a los católicos a los cuales le está hablando, empezarán a decirle, tenga cuidado que le van a cambiar de religión, cuidado que le van a lavar el cerebro, le van a traer problemas en la mente. Empiezan rápidamente a utilizar sus artimañas. Esto no es otra cosa que las artimañas del diablo. ¿Verdad que eso nos ocurre muchas veces? Es lo que les pasaba a Pablo. Así que inmediatamente, recuerde que Pablo había sido un judío y un fanático de ellos, ahora estaba convertido al Evangelio, y así los que le acompañaban, y ahora lo tenían como un trastornado, como una persona que trastornaba y que confundía. Y por último, el 24:5 dice así. Lo leo, hermano, todas estas cosas para que vea cuántas artimañas puede utilizar el enemigo. Y no nos sorprenda a nosotros también. Versículo 5 del 24. Dice así. Hemos hallado que este hombre es una plaga. Fíjese, hermano. Este hombre es una plaga, dice. ¿Sabe lo que es una plaga, no? No hace falta que se lo explique. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Este era el título que le daban a este hombre. Claro, es verdad que esto en una mente no renovada suena mal, porque ¿quién va a seguir a una persona así, verdad? Si te dicen que tú eres un sectario, ¿quién te va a seguir? Escuche, nadie sigue a un sectario. Nadie está dispuesto a seguir a un sectario. Las sectas agarran a las personas porque solapadamente entran y te agarran. Pero ellos no vienen directamente y dicen, nosotros somos una secta y te vamos a controlar. Sino ellos empiezan poco a poco a minar. Pero si tú escuchas que una persona que trae una religión diferente o trae un mensaje diferente y te dice, cuidado que este es un sectario, ¿verdad que esto suena muy mal? Y es difícil que las personas entren a creer lo que ese hombre predica. Por tanto, era una forma de confundir y desanimar a las personas. Pero hermano, si algún día todos estos títulos se nos ponen, no se extrañe porque ya antes se los dieron a nuestros antepasados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir orando, seguir confiando, seguir predicando, seguir anunciando el Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Comparte el amor de Dios con todas las escrituras que tengan la posibilidad. Que Dios te dé gracia y sabiduría para hacerlo, para que no vean en ti fanatismo ni extremismo. Pero hemos de seguir compartiendo el Evangelio. Vamos a tener muchas oposiciones de muchas formas y de muchas maneras, directas e indirectamente. ¿Por qué? Porque Jesús las tuvo y los apóstoles también, los profetas también. Así que tú y yo no vamos a hacer más. Tendremos que sufrir las mismas consecuencias, pero vale la pena porque estamos sirviendo a Dios. Amén. Y en aquel día, tranquilo, que el que nos va a recompensar es Dios. Bueno, lo máximo que pueden hacer con nosotros es que nos maten. Pero les voy a dar una buena noticia. Cuando le maten, lo único que hacen es romper las rejas de su alma para que se vuele y se vaya al cielo. Así que lo que hacen es liberar nuestra alma. Porque mientras estemos en este cuerpo, estamos presos, nuestra alma está presa. El día que salgamos de este cuerpo, quedamos libres para irnos al cielo.
Así que no se preocupe si ha de morir, que vale la pena morir por Cristo. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza, bendecimos y proclamamos tu nombre una vez más y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús.